Le doy la bienvenida a la analista política, socia, directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación, Vianey Esquinca. Vianey, con el gusto de saludarte, bienvenida. Y bueno, pues te buscamos para conocer un poco tu opinión y sobre todo conocer más del papel, cómo se observa el Congreso, los congresos, la manera en que están organizados los congresos de los estados del país, con los congresos de los países. Hay unos que pues deben de estar mejor, otros peor. A mí a veces me da, cuando veo esas imágenes de otros congresos en países asiáticos que se empiezan a agarrar del chongo, se avientan con todo y luego volteo a ver algunas pasajes míticos del Congreso de la Unión y me parece que a veces se parecen tanto ese tipo de acciones. Pero bueno, ¿cómo estás, Vianey? Bienvenida. Qué gusto saludarte, Gabriel. Muy bien. Mira, efectivamente podemos ver en general en todos los países diferentes grados de influencia, diferentes grados de composición e incluso diferentes grados de su relación con el Ejecutivo. Algunos más sometidos, como el que nosotros tenemos actualmente, algunos que llegan a ser tan fuertes, por ejemplo en Estados Unidos, que llegan a tener tal fuerza los dos partidos o uno de los dos partidos, que tú recordarás que hemos visto, por ejemplo, estos shutdowns, donde simple y sencillamente dejan de legislar, que no se pueden poner de acuerdo, que no pueden pasar las iniciativas del Ejecutivo, porque hay un partido, el demócrata o el republicano, que simplemente no hay ningún acuerdo y, por ejemplo, en temas presupuestales se alargan más de lo debido. ¿Por qué? Porque tienen un Congreso muy fuerte que no necesariamente, o los demócratas o los republicanos, están de acuerdo con su propio partido, con su propio presidente emanado de su partido. Entonces vemos estas situaciones o un Congreso muy fuerte como puede ser Alemania, donde son capaces de destituir a su primer ministro, a su presidente, o en Gran Bretaña, donde tú también has visto, has reflejado y has reportado cómo la falta de acuerdos políticos hacen que no pueda entrar un primer ministro. Entonces tenemos ese tipo de congresos que son muy fuertes y otros, incluyendo como el mexicano o algunos países de Centroamérica, que están liderados por la figura presidencial y donde la autonomía no necesariamente se conoce. Que lo que dice el presidente es lo que tiene que ser, pase lo que pase. Sí. ¿Tú coincidirías entonces que la principal o una de las más marcadas diferencias, independientemente de la organización parlamentaria, republicana, congresista, pues es la autonomía, ¿no? Creo que con eso podemos empezar, la verdadera autonomía e independencia de un poder con otro, Vianey. Absolutamente, Gabriel. La autonomía va a depender mucho del nivel democrático en que se encuentra el país. En qué momento hay mayor órganos de transparencia, mayor forma de regular su comportamiento al interior. Entre más fuerte y democrático, entre más la gente pueda votar directamente a sus congresistas y a sus diputados, mayor va a ser la independencia que cuando son fuertemente jalados por una figura particular, como, insisto, es el caso de México, pero también otros, por ejemplo, como sucede en Argentina, pero también como sucede en Nicaragua, en Bolivia, ¿no? Donde los congresos están supeditados básicamente a lo que sucede o a lo que manda el presidente. La autonomía es uno de los principales formas de diferenciarse. Por supuesto, cuántos años duran, nosotros que tenemos la representación proporcional, desde los sueldos, desde los órganos de control, Gabriel, esto es bien importante. Supuestamente el Congreso mexicano tiene órganos de control, sin embargo, tienen esta opacidad de cómo manejan sus recursos, mientras en otros países es clarísimo la forma en que tienen perfectamente que estar dando cuentas, la auditoría, la transparencia a la gente. Ese también es un gran diferenciador.
Me gustaría ahondar un poco más en este tema de los mecanismos de control. A veces decíamos, es que los diputados son juez y parte de las decisiones para autorregularse y obviamente pues no se van a dar un balazo en el pie. Esta parte también de la autorregulación también leo algunos legisladores, por ejemplo senadores allá en el Congreso de los Estados Unidos, que duran años y pasan, ¿qué te gusta? 10, 11 años y siguen siendo legisladores, congresistas que se siguen, digamos, reeligiendo. Esto pues no es un tabú, no se considera tabú en otros estados donde entiendo los mecanismos, como bien dices, pues son muy claros, ¿no, Vianey? Y tiene que ver directamente, Gabriel, con el distrito. Aquí el político o en general los diputados o los senadores tienen que ver más con aspectos y quedar bien con su partido que con la persona que votó por ellos, por su distrito. En cambio, en otros congresos, te voy a poner el caso de Estados Unidos, el distrito se convierte en la fuente y motivación principal del legislador para cumplirle o no. Entonces, esta gran diferencia de a quién le rindo cuentas es lo que pasa que la gente, haya legisladores que se puedan seguir reeligiendo permanentemente porque le cumplen al distrito y no porque el partido les permite volver a competir. Entonces, también esa es una diferencia fundamental de a quién consideras que es tu jefe. Déjame ponerle en ese sentido. Fíjate qué interesante lo que estás planteando. Muchos de nosotros como ciudadanos yo creo que ni siquiera conocemos, hablando de nuestros congresos estatales, quién es el diputado de nuestro distrito. Ya me voy más allá, ni siquiera conocemos en qué distrito estamos, pero no tanto por ser una irresponsabilidad ciudadana, sino porque ya el diputado ni se vuelve a aparecer y ni siquiera le rinde cuentas a este distrito. Ahora sí, regresando a esta parte de la opacidad y la falta de claridad con que se manejan los congresos, a mí me impresiona de pronto ver esas partidas secretas, bonos y la manera en que se mueve el recurso de manera tan discrecional, ¿no? Y pues que a estas alturas en el que se habla de un discurso de combate a la corrupción, pues siga prevaleciendo, Vianey. Sí, efectivamente, y es lamentable porque te dicen que son transparentes y no lo son. Y entonces la presidencia de la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, que maneja muchos recursos, se convierte en un botín. O sea, no solamente es por un tema de visibilidad, que a los políticos les interesa, sino acuérdate que manejan, Gabriel, los recursos o que tienen partidas especiales para la mesa directiva. Entonces, por supuesto, todo el mundo quiere hacerlo. Por ejemplo, en España, o en algunos países como América Latina, en algunos países que están dentro de América Latina, tienen mecanismos, órganos de control, o en Estados Unidos que también tienen una oficina donde necesariamente tienen que rendir cuentas. Sí o sí tienen que rendir cuentas y eso también se sujeta a la aprobación de todo el pleno. Entonces, aquí cuando hemos visto que la Cámara se ponga a decidir en dónde gasta y dónde no, eso no pasa, esas son las partidas secretas en las que tú nos estás hablando. Entonces no hay ese mecanismo transparente donde no solamente el diputado y su cuate sepan, sino que también la gente tenga acceso a saber a dónde va el recurso. Eso, por ejemplo, es algo que hace la gran diferencia y que nosotros estamos años luz de lo que pasa en otros países. Fíjate, me voy a saltar un poquito de poder, pero el caso tan sonado ya tiene tiempo en Japón del ministro japonés que renunció luego de dar regalos a los seguidores, a algunos ministros, incluido a algunos legisladores. Increíble, ¿no? Increíble la capacidad que tiene una democracia tan fuerte. Bueno, un sistema, digamos, de gobierno tan fuerte para provocar que un primer ministro o un ministro, digamos, renuncie, en este caso el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Isshu Sugawara. Esto pues ya tiene tiempo, pero digamos nos marca una pauta de lo atrasados o digamos lo lejos que estamos de llegar a eso, que un ministro renuncie así por recibir un regalo, Vianey. Imagínate que aquí aplicáramos
lográramos eso, nos quedaríamos sin diputados, sin senadores, sin la mitad del gabinete, sin... No, bueno, empezando desde la figura presidencial. Entonces, no, son cosas que suceden con democracias que son muy maduras y que tienen conciencia, Gabriel, que no son, que el cinismo no es la guía de sus acciones. Aquí todavía no vamos ni de broma en esos niveles todavía, lamentablemente, por cierto. Sí, una última pregunta. Yo creo que el Congreso de los Estados Unidos, me quedo con ese, no está ausente de la corrupción. Me imagino que pues ahí está también presente. ¿Qué mecanismo, está presente para evitar eso? Entiendo que estas comisiones que se forman, que los propios congresistas también pueden crear e investigar, pues también tienen mucho peso, ¿no, Vianey? Sí, y que sobre todo, además de que tienen hay una oficina, por ejemplo, de responsabilidad gubernamental que atiende este tipo de casos. Allá sí pesa, Gabriel, el tema de la opinión pública. Hay legisladores a los que les han encontrado algunas fotografías inapropiadas o un poco más exagerado, con esta doble moral, donde los encuentran que han tenido una aventura fuera del matrimonio, y entonces la opinión pública les hace mella al asunto y llegan a renunciar o directamente les afecta la reputación, dependiendo qué tan conservador sea el distrito por donde estaba corriendo este parlamentario, este legislador. Ahí sí, en Estados Unidos pesa aún más este tipo de errores que parecerían mínimos que lo que pueden pasar en países donde esto lo vemos como constante y como normal. Entonces, además de que hay organismos que se encargan de velar por estos temas y que cuando llega a haber corrupción y que se llega a comprobar si tiene consecuencias, también sucede esta opinión pública. Déjame decirte algo, Gabriel. El problema, o sea, en todo el mundo hay corrupción. Hay en Estados Unidos, hay en Alemania, hay en Japón, hay en México, pero ¿sabes cuál es la diferencia? El grado de impunidad. Y aquí se puede ser corrupto porque se puede, porque no pasa nada, porque te van a defender en una mañanera o simplemente vas a tener el recurso necesario para no ir a la cárcel. En otros países la diferencia es que sí tienes consecuencias. Exacto. Vianey, pues muchísimas gracias por esta charla. Hay veces que cuando en estos tipos de ejercicios comparamos a México en distintos ámbitos, movilidad, salud y bueno, en este caso democracia y el sistema legislativo, pues verdaderamente quedamos bien mal parados. Muchísimas gracias por esta charla. Gabriel, un placer como siempre. Muchas gracias a ti.